El día de hoy el profesor Jesús Sánchez Arrazola nos va a presentar el tema psicoterapia existencial en tiempos de pandemia. Esperamos que sea de su agrado y que también participen en la actividad. Si tienen comentarios o dudas, pues que lo vayan colocando en el chat para que al final el profesor nos pueda abrir un espacio de preguntas y respuestas. Y pues muchas gracias, Lick, por su participación y por su tiempo. Aunque no sean sus horas de clase ni nada, pero pues muchas gracias por siempre apoyarnos en las jornadas académicas y brindarnos sus conocimientos. No, pues al contrario, gracias por permitirme justamente hablar pues de algunas cuestiones, ¿no? Que a lo largo de mi vida me han generado inquietud y que, bueno, creo que es de pronto importante compartir este tipo de temas. Bueno, pues vamos a empezar. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, compartiendo un poco sobre el asunto de la psicoterapia existencial. Eh, les voy a hablar brevemente, ¿no? De dónde surge, ¿no? Como un poco como este interés por todo este asunto de los temas existencialistas, ¿no? Como la gran mayoría de ustedes saben, bueno, yo tengo una formación como terapeuta gestalt. Y la gestal es muy interesante, se trabaja como muy a gusto, es un método hasta cierto punto profundo, va hacia como cuestiones básicas del ser humano. Mas, sin embargo, a lo largo de los años en la práctica como terapeuta, uno se va encontrando justamente con ciertos temas que se repiten en básicamente todos los pacientes. Y bueno, lleno de curiosidad, me ha adentrado, ¿no? Como a otros modelos de terapia. Eh, la psicoterapia existencial la conocí por por una terapeuta que tuve. Eh, un día me puso a leer un libro de Irving Yalom, eh, Mamá y el sentido de la vida se llama. Un libro como muy interesante que aborda de manera como muy sincera el asunto de las relaciones terapéuticas y de cómo de pronto eh, la relación, ¿no? La relación que tienes con el paciente puede ser como más, eh, ¿cómo decirlo? Como más efectiva, ¿no? En la medida que el terapeuta verdaderamente se comprometa. Y bueno, pues empecé a buscar ahí un poco sobre la vida y obra de Irving Yalom. Y bueno, llegó a mis manos un texto que justamente se llama Psicoterapia Existencial. Y bueno, ahí hablaba básicamente de qué era este asunto, ¿no? Y que bueno, él realmente nos atribuye el mérito de crear el modelo, pero dice algo como muy interesante, ¿no? Todo terapeuta acaba siendo un terapeuta existencial, porque tarde o temprano se va a enfrentar a los grandes dilemas de la vida del ser humano. Y me parece que el día de hoy, ¿no? En esta circunstancia de la pandemia en la que vivimos, es importante volver a ver el fundamento de la existencia humana y que a partir de ahí podamos como plantearnos qué estoy haciendo, ¿no? En este mundo, para qué existo. Me parece ser que es una de las preguntas fundamentales que muchas personas en esta sociedad se están haciendo y se harán cuando termine todo este asunto de la pandemia. Entonces, bueno, básicamente, primero voy a explicar, ¿no? Como un poco a grandes rasgos, las áreas en las que se enfoca el modelo de psicoterapia existencial. Posteriormente hablaré brevemente sobre las los cuatro temas existenciales de la vida. Y bueno, posteriormente hablaremos, ¿no? Como de algunas reflexiones, ¿no? Esto no es como tan el asunto del texto teórico, sino más bien son como
algunas reflexiones personales que han surgido a partir pues, de este hallazgo, ¿no? De la psicoterapia existencial. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, bueno, en términos como muy generales, ¿no? ¿Qué rayos es la psicoterapia existencial? Bueno, se dice que es un estilo de terapia que pone énfasis en la condición humana como un todo. Utiliza un enfoque positivo que aplaude las capacidades y aspiraciones humanas, ¿no? Al mismo tiempo que reconoce las limitaciones humanas. O sea, ¿esto qué quiere decir? No es un modelo que esté impregnado, ¿no? De positivismo, ¿no? De échale ganas, ¿no? Tú puedes, para nada, ¿no? A final de cuentas, bien, ¿no? Trae una raíz meramente de la filosofía existencialista, entonces no puede ser así. Como ustedes bien saben, el existencialismo puede ser todo menos positivo, ¿no? De hecho, se le acusa a veces de altamente negativo y desolador. Esta última parte me parece relevante, ¿no? El asunto de que reconoce las limitaciones humanas. Parece que en este mundo capitalista en el que estamos actualmente, nos han vendido la idea, ¿no? Que lo podemos todo y que podemos trascender incluso a veces, ¿no? Como el asunto de la muerte, eh, que dicho sea de paso es una locura, ¿no? Entonces, la psicoterapia existencial, sobre todo en sus primeras fases, eh, lleva al paciente, ¿no? A reconocer que sí, existen limitaciones y que no puede lograr todo lo que se propone en su vida. Y por supuesto, pone el dedo en la llaga y nos recuerda que la vida también es sufrimiento, ¿no? Y que a pesar de que se sufre, siempre hay respuestas. Ahí está la parte positiva, ¿no? Hay respuestas a pesar de que el sufrimiento es inevitable. La terapia psicoterapia existencial comparte muchas similitudes con la psicología humanista, con la psicoterapia profunda y la psicoterapia relacional. Entonces, bueno, ¿en qué se enfoca la, la terapia existencial? Dice, todas las personas tienen la capacidad de autoconciencia. Básicamente, este modelo lo que busca es que el individuo cree conciencia sobre sí mismo, ¿no? Sus acciones, sus emociones, sus pensamientos, y que de alguna otra forma entienda que su vida es su creación. Cada persona tiene una identidad única que solo se puede conocer a través de las relaciones con los demás. Este punto es fundamental, ¿no? Se va a partir de la idea de que somos seres relacionales, ¿no? Yo no puedo entender a otra persona si no entiendo su contexto, ¿no? A veces asumimos cuando conocemos a las personas que la persona es, o sea, no está inmersa en un contexto, ¿no? Creemos que la persona es sola, ¿no? Es como cuando se tiene una relación de pareja, y hay muchas personas que asumen, ¿no? Que esa persona que es mi pareja no tiene familia, ¿no? Y evidentemente, ¿no? De pronto ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque, eh, oye, no quiero que vayas a ver a tu mamá, a tu papá. Evidentemente es su familia, es su contexto, ¿no? Y evidentemente es un ser relacional. Entonces, desde el marco de la psicoterapia existencial, no podemos dejar de lado el hecho de que estamos relacionados, y no solamente con personas, nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, nos relacionamos con la naturaleza, nos relacionamos con la sociedad, incluso, ¿no? Nos relacionamos hasta con los objetos inmateriales, ¿no? Nuestras tablets, nuestros celulares y demás, también tenemos una relación con ellos. Entonces, en la medida que existimos, nos relacionamos. Es como muy importante tenerlo en cuenta. Las personas deben recrearse continuamente porque el significado de la vida cambia constantemente. Eh, la terapia existencial es una terapia dinámica en el sentido de que busca que el individuo esté constantemente en movimiento, creando y recreando su vida, adaptándose a las circunstancias y buscando la mejor versión de sí mismo. Y bueno, el último punto que me parece eh, fundamental, ¿no?
La ansiedad es parte de la condición humana. No podemos concebir la vida sin ansiedad. Todos sin excepción, hemos vivido ansiedad. Todos sin excepción, estamos viviendo ansiedad de alguna u otra forma y seguiremos viviendo en ansiedad. Es un elemento básico para darle fuerza y para darle direccionalidad a la vida. Aunque ustedes no lo crean, la ansiedad es básica para que la persona se mueva. Muy bien, vamos hacia las dimensiones de la psicoterapia existencial. Como ya lo mencionaba al inicio de esta exposición, busca, ¿no? Este modelo busca, a final de cuentas, poder integrar al ser humano, ¿no? Como en su totalidad, ¿no? Y bueno, empieza con el asunto de la dimensión física. Dice, en la dimensión física, los individuos se relacionan con su entorno y con los elementos del mundo natural que tienen, hacia el entorno concreto en el que se encuentran, hacia el clima y hacia los objetos y posesiones materiales, hacia los cuerpos de otras personas, sus propias necesidades corporales, hacia la salud y la enfermedad y hacia su propia mortalidad. O sea, no solamente, si se dan cuenta, no solamente es entender el ser físico, ¿no? Como desde el asunto anatómico y fisiológico. Aquí estamos hablando del ser físico, como bien les comentaba, desde la relacionalidad con el mundo, ¿no? Me relaciono con otros cuerpos, ¿no? O sea, con otras personas que también tienen un cuerpo, me relaciono con los espacios físicos en que habito y convivo, de mi enfermedad y de mi muerte, no con mis objetos, con los objetos. Es curioso, ¿no? Pero de pronto la sociedad pareciera ser que se ha convertido en una sociedad de dimensiones físicas. Ya no me relaciono contigo, ¿no? Me relaciono con tu cuerpo, ¿no? Y entonces te propongo que tengamos relaciones sexuales una noche y se acabó. Me relaciono con un teléfono, con un móvil. Eh, y pareciera ser, ¿no? Que de pronto se te pierde o te lo roban y se te acaba la vida. Ahí te das cuenta, ¿no? Cómo la sociedad de pronto se ha convertido en una dimensión inherentemente física, ¿no? Mi relación con el dinero, o sea, todos mis esfuerzos, todo lo que busco hacer está dirigido a obtener dinero para tener posiciones materiales y para tener posiciones de cuerpos de otras personas. No es raro que en esta pandemia, pues la gente se sienta desesperada, ansiosa, desolada, sin rumbo, porque de pronto le quitas como esa parte, ¿no? Tan fundamental para este tipo de existencias como es lo material. Ya no puedo subir fotos al Instagram de mis borracheras del fin de semana, ¿no? Ya no puedo subir fotos de mis viajes, ya no puedo subir fotos o videos del concierto al que voy. Eh, es curioso, ¿no? Justo creo que lo he mencionado en algunas clases, ¿no? Como cuando las personas van a un concierto, lo viven desde la dimensión física, ¿no? O sea, entre el concierto y yo hay una tablet de por medio, hay un celular de por medio. No me atrevo a conectarme con la experiencia, sino que quiero vivir la experiencia a través de un teléfono móvil. ¿Y para qué? Para que lo pueda subir a las redes y que los demás vean que yo sí fui, ¿no? Que yo sí estuve, como si necesitara la confianza del más validar mi propia experiencia de vida, ¿no? Y que es bastante común. Bueno, eso sí, dice, en la dimensión se relacionan con los demás mientras interactúan con el mundo público que los rodea. Esta dimensión incluye su respuesta a la cultura en la que viven, así como
como a la clase, la raza a la que pertenecen, y también aquellos a los que no pertenecen. La dimensión social es básicamente ya la racionalidad con personas. No solamente a nivel físico, sino aquí ya que estamos compartiendo formas de pensar, formas de ser, de a los grupos circundantes, compartimos ideas, compartimos aficiones, estamos hasta este punto de una determinada. Es nuestro vínculo con el mundo humano, ¿no? Lo social es el vínculo, a final de cuentas, con el mundo y con la cultura humana. Lo psicológico, ¿no? La dimensión psicológica. O sea, la dimensión psicológica de consigo mismos y de esta manera crean un mundo personal, ¿no? Es nuestras fantasías, nuestros sueños, etcétera. Esta dimensión incluye puntos de vista sobre su propio personaje, su experiencia pasada y sus posibilidades futuras. Las contradicciones aquí se experimentan en términos de fortalezas y debilidades personales. La gente busca un sentido de identidad, una sensación de ser sustancial y tener un yo, pero inevitablemente muchos eventos lo confrontarán con evidencia de lo contrario y lo sumirán en un estado de confusión o desintegración. Esta parte me parece muy importante. Los seres humanos, en términos psicológicos, buscamos tener un sentido firme del yo, pero hay un montón de cosas que ocurren a lo largo de nuestra vida que lo tambalean, que lo cuestionan, que le dicen, estás equivocado, que le dicen, ese no eres tú. Y entonces, ante esta circunstancia, el individuo buscará una forma, ya sea de enfrentarse a ese cuestionamiento o de negarlo. Y bueno, sobra decir, ¿no? Que igual, ¿no?, en este mundo en el que vivimos, la gran mayoría de la gente niega la posibilidad de construir un yo firme, ¿no?, una identidad sólida. Somos, la gran mayoría de las veces, lo que la moda dicta que seamos. Si la moda dicta que seamos emos, ahí vamos y todos somos emos, ¿no? Si la moda dicta que seamos influencers, ahí vamos a ser todos youtubers e influencers. Pero eso no solamente es una cuestión juvenil, también en el mundo adulto, ¿no? Y sobre todo en el mundo adulto, es evidente, ¿no?, que nos cuesta mucho trabajo asumir nuestra identidad, ¿no? Si el mundo adulto te dice, trabaja como asno, vive, ¿no? Sí hay ciertas condiciones económicas, sociales y demás, pero a final de cuentas, ¿por qué tengo la necesidad de trabajar en algo que me hace infeliz? Y si no tengo otra opción, ¿por qué no le busco el lado positivo, ¿no?, a eso, ¿no?, que estoy realizando? Luchar en contra de la sociedad, luchar en contra del sistema es hacer un espacio para que se exprese ese potencial de identidad. Enfrentarse a la disolución final de uno mismo que viene con la pérdida personal y el enfrentamiento de la muerte puede traer ansiedad y confusión a muchos que aún no han renunciado a su sentido de autoimportancia. Hace años tenía un maestro, un mentor, eh, justamente, ¿no?, en esta parte de, de la terapia gestal, ¿no?, que decía, lo que hacemos en terapia gestal es destruir el ego de la persona, el ego mal construido, ¿no?, lo desintegramos para construir un ego firme, y ya que la persona tiene un ego firme, tenderá a destruirlo por sí mismo. Y esto nos hablaba de 3 etapas. La persona que tiene un ego mal formado, que tiene una distorsión de la relacionalidad con el mundo. La persona que tiene un ego firme, que sabe quién es y hacia dónde va,
tiene dirección en su vida, tiene un sentido de vida, y la persona que elige destruir su ego, esta persona que se trasciende a sí misma y que está conectada con el mundo, esta persona que busca mejorar las circunstancias en el ambiente, que busca dar de sí misma lo más que pueden, que busca trascender en términos sociales, pero no por ego, sino porque cree firmemente en que esto puede mejorar. Entonces, a eso se refiere este último punto. No se trata solamente de construir un poder empezar a pensar por y para los otros. Ok, la última dimensión, ¿no? Que tiene que ver con este asunto de la trascendencia, ¿no? Lo espiritual, dice. Aquí los individuos consideran al mundo como ideal y en donde se incluye la religión, las creencias, los valores y la transformación. Es en esta dimensión donde se le da sentido a la vida y se considera el reino de la trascendencia. Los chicos de noveno revisamos el modelo logoterapéutico de Víctor Frank y cuando hablamos justamente de lo espiritual estamos constantemente reflexionando sobre la situación de que el ser humano encuentra su sentido de vida allá afuera. Si tú buscas el sentido de vida dentro de ti, ¿no? Las posesiones y los bienes materiales, con tus deseos personales y a ratos egoístas, esos sentidos de vida por lo regular se diluyen muy fácilmente. El verdadero sentido de vida, decía Víctor Frank, está allá afuera. Ahí cuando te comprometes a una causa, cuando te comprometes con tus seres queridos, cuando estás dispuesto a ir más allá de tu propio ser, ¿no? Es ahí donde está el mundo de la trascendencia, justamente. Bueno, estas son como las cuatro, fueron como las cuatro áreas que maneja el modelo de psicoterapia existencial. Y entonces podemos entender que el ser humano, en términos de este enfoque, es un ser biopsico-socioespiritual, ¿no? Biopsico-socioespiritual. Somos mundo interno y somos trascendencia, ¿no? Lo podría poner como en ese marco. Ahora bien, sí somos todo esto, ¿no? Somos seres biopsico-socioespirituales, pero aparte de esto, hay algo que nos conecta y nos mantiene humanos, que son justamente estos cuatro temas existenciales. Dice, para el modelo existencial, todas las patologías y problemas y dilemas también que se enfrenta el ser humano a lo largo de su vida están directamente relacionados con alguno de los cuatro temas básicos. La muerte, la soledad y aislamiento, la libertad y el sentido de vida. Piensen un momento en la dificultad más grande que tengan actualmente en su vida. Y les puedo garantizar que la pueden ubicar en cualquiera de estos cuatro temas. Porque no solamente es física, esa es la gran muerte. También entendamos que la muerte es psicológica y morimos a lo largo de nuestra vida una infinidad de veces. Morimos el día que entramos al kinder, ¿no? Y que no queríamos despegarnos de nuestra madre, ¿no? Y llorábamos, ¿no? Morimos también el día que salimos del kinder, ¿no? El día que salimos de la primaria, de la secundaria, ¿no? Pero también morimos el día que dejamos de ser niños, ¿no? El día que terminamos nuestra primera relación de pareja, ¿no? Vamos muriendo a lo largo de nuestra vida.
Pero si algo nos enseña la muerte, es que después de ella, después de la muerte psicológica y después de la inherente crisis, siempre hay posibilidades, siempre hay algo más allá de la muerte. Entonces, la muerte es un tema que siempre está acompañándonos en nuestra vida. Esta muerte psicológica que viene como en forma de crisis existenciales sobre todo, y la gran muerte, ¿no? La muerte física, ¿no? Siempre nos está susurrando al oído, ¿no? Cada que festejas un cumpleaños, no solamente festejas un año más de vida, ¿no? También festejas su opuesto, ¿no? También festejas un año menos de vida. No podemos entender, a final de cuentas, la vida sin la muerte. Um, y es un miedo inherente en toda sociedad humana, en todo ser humano. Y por más que hagamos y la ciencia avance y la tecnología avance y nuestro consumismo avance, invariablemente la muerte siempre está tocando la puerta. Siempre te está diciendo, ya mero te toca, ya mero te toca. Entonces, es algo que siempre nos va a estar acompañando. No podemos deshacernos de ello. La soledad y el aislamiento, uno de los grandes temas, ¿no? Y que son más evidentes en la actualidad. Eh, en el existencialismo se dice, no importa qué tan acompañado estés, tienes que aceptar que te encuentras solo en este mundo y que siempre estás solo. Porque por más que busques fusionarte con otro ser humano, por más que busques fusionarte con la naturaleza, hay una barrera y hay un límite que no te permite conectarte completamente y fusionarte con un otro. Ese límite nos va a mantener siempre en aislamiento. Este como mundo interno, este nivel psicológico, ¿no? Esto que le llamamos yo, está siempre aislado. Y por eso el ser humano está buscando constantemente trascender. Por eso el ser humano busca conectar con los otros. Porque cuando uno conecta profundamente, que profundamente no es fusionado, cuando conectamos profundamente, por lo menos llegamos a sentirnos acompañados en este mundo. Entonces, en ese sentido, siempre estamos, ¿no? Ahí como en el estire y afloje, ¿no? De estar con los otros y estar en mi propia cueva, en mi propia soledad. Ahora imaginen, ¿no? Lo terrible que es en un mundo en el que las personas no saben quiénes son, están desubicadas, están confundidas, y aparte la vida y la existencia te dice, y aparte estás solo, ¿no? No es raro, ¿no? Que medio mundo tenga adicciones, que medio mundo tenga relaciones dependientes, codependientes, y esos son solamente síntomas, ¿no? De esta verdad existencial. Estás solo, estás aislado. Y por más que quieras enaltecer el ego y ser toda una persona narcisista, invariablemente ahí te está diciendo, ¿no? Siempre la vida te está diciendo, sí, muy chingón y todo, pero estás solo, ¿no? Entonces, es un tema bien fuerte, ¿no? Y sobre todo en terapia es bien fuerte porque muchas personas llegan al proceso en búsqueda de sentirse acompañado y comprendido. Siguiente tema, ¿no? El asunto de la libertad. Uno podría decir, ay, bueno, este es como, como el menos dramático, ¿no? Y la verdad es que no. La libertad
invariablemente es un campo infinito de posibilidades. Cuando, cuando tú te enfrentas a una elección, tienes que descartar lo demás, ¿no? Libertad es responsabilidad. Libertad es capacidad de elección. Pero libertad también es renuncia. Si yo elijo, descarto. Hay muchas personas que están en el umbral de su libertad. Cuando tú te enfrentas, ¿no? Imagínense, ¿no? Que es, la libertad es como un campo infinito. No hay caminos trazados. Tú eliges a dónde ir. Pero ahí, a donde eliges a dónde ir, tienes que descartar todas las demás posibilidades. Entonces hay muchas personas que tienen broncas en este asunto de la libertad porque están ahí, están ya presentes en la libertad, pero no saben cómo elegir, no saben qué elegir, porque tenemos esta fantasía de que yo puedo elegir todo en la vida, puedo tener todo en la vida, ¿no? Ahorita estaba recordando, ¿no? Hace algún tiempo, ¿no? Revisaba un texto de esto de textos de emprendimiento, ¿no? Se llama Los secretos de la mente millonaria. Y venía un apartado, ¿no? Que decía, la mente pobre solamente piensa en tengo esto, pero renuncio a esto, ¿no? La mente millonaria elige todo. Y bueno, pues obviamente, ¿no? Hablaba, no, pues es que tú puedes elegir los pobres eligen o familia o dinero, ¿no? Y el que tiene mente millonaria, pues se puede elegir todo, ¿no? Porque se puede dar el lujo de tener todo, ¿no? Y decías, bueno, sí, qué chido, ¿no? Qué chido que pienses así. Pero a final de cuentas, eh, pues por más millonario que seas, uh, hay cosas que no puedes elegir, ¿no? Como cuánto tiempo vas a vivir, ¿no? En qué momento se van a morir tus seres queridos. Y aparte, ¿no? O sea, más allá de eso, sí hay en la vida cosas a las que tienes que renunciar. Eliges un lugar donde vivir, eliges una profesión que estudiar, eliges una pareja para estar con esa persona. Eh, y si hacemos reflexión, ¿qué tanto de los problemas en el mundo también radican en que las personas no saben manejar su libertad, ¿no? Y se cae en el libertinaje, ¿no? El libertinaje es un síntoma de una persona que cree tener libertad, pero es prisionero de sus propias decisiones, ¿no? Eh, es como la persona, ¿no? Que asume que, no sé, estando, ¿no? Como en una situación de vicios, este, lastimando a las personas, ¿no? Que están a su alrededor, está ejerciendo su libertad. Me parece que entre mayor adicción haya, más esclavo eres de esa adicción. La libertad es elección, la libertad es responsabilidad, pero sobre todo la libertad es conciencia. Entonces, es una cuestión bastante pesada, la libertad también. Y bueno, por último, ¿no? El sentido de vida, ¿no? El sentido de vida que es el para qué estoy aquí. Eh, Igual desde el asunto existencialista se dice, ¿no? Tú vienes a este mundo, ¿no? Eres parido en este mundo, emerges a este mundo carente de sentido, cada quien hace lo que puede con lo que tiene, y entonces tu trabajo y tu responsabilidad es encontrar un para qué vives. La religión, los sistemas filosóficos y demás, eh, te echan la mano, ¿no? O sea, te dicen cuál es tu sentido de vida. Pero evidentemente es un sentido de vida artificial. Es un sentido de vida que le conviene al sistema religioso, al sistema filosófico, al sistema de pensamiento. El verdadero sentido de vida
se descubre. Ojo, no se crea. No es que uno se convenza de que tiene un sentido de vida. No, el sentido de vida se descubre. No es algo que tú construyes de manera voluntaria. ¿Dónde lo buscas? Pues en aquello que te gusta, eh, en el contacto con los demás, en los grandes valores del ser humano, la entrega, la capacidad de lucha, la templanza, la amistad, la justicia, ¿no? Ahí hay como mucho sentido de vida en el ser humano. Dicen por ahí que lo terrible de la vida no es vivir la vida, ¿no? Sino el no saber el para qué estoy viviendo. Y justo, ¿no? El asunto de la pandemia nos ha metido, ¿no? Como el dedo en la llaga, ¿no? Y nos está constantemente recordando para qué estamos aquí en este mundo. Estos son los 4 temas existenciales básicos que propone, ¿no? La psicoterapia existencial. Y bueno, ahora sí vamos a esta como reflexión, ¿no? De qué podemos aprender, ¿no? ¿Qué nos puede aportar la psicoterapia existencial en los tiempos de pandemia? Eh, Puse 10 puntos, ¿no? Iré como explicando cada uno de ellos. El primer punto, ¿no? Que tiene que ver con el dominio de lo físico, ¿no? Creo que ya es tiempo de dormirme, por lo menos a las 2 de la mañana. Eh, la pandemia vino a desestabilizar nuestra forma de manejar nuestro ser físico. La pandemia eh, nos ha hecho dormir más tarde, comer más o comer menos, nos ha hecho a lo mejor a ratos un poquito más hipocondriacos, uh, han aparecido síntomas psicosomáticos, ¿no? Seguramente, ¿no? La urticaria está a la orden del día, la urticaria por estrés. A final de cuentas, ¿no? Si algo tan delicado, ¿no? Como es una pandemia, eh, hace que se descontrole, ¿no? Como tu ser físico, pues bueno, ¿no? Dicen por ahí que si pretendes cambiar el mundo, antes de tener la idea de pretender cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa, ¿no? Eh, esta parte, ¿no? Tiene que ver con, a ver, ¿no? O sea, tengo un relajo en mi propio ser físico y quiero dedicarme a hacer cosas elevadas, pues no se puede. Primero, tengo que ver qué es lo que yo necesito desde mi ser físico, ¿no? Tal vez necesito dormir un poco más o dormir más temprano, tal vez necesito mejorar mi alimentación, tal vez necesito empezar a hacer un poco de ejercicio. La pandemia, a final de cuentas, es una oportunidad para que podamos asumir la responsabilidad de nuestro ser físico y hacer algo con él. Tal vez podamos empezar a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Es una ventana de oportunidad a final de cuentas, ¿no? Por eso es fundamental, ¿no? Como desarrollar una conciencia básica, ¿no? Sobre qué rayos estoy haciendo con mi cuerpo, con mi salud, por qué estoy enfermando tanto, qué es lo que la vida me está cuestionando con esta enfermedad, qué es lo que la vida me está cuestionando con este insomnio, con esta necesidad de comer de más, etcétera. Es como la parte más básica, ¿no? Es como el aporte más básico desde esta mirada existencial. El segundo punto, ¿qué sentido tiene preocuparme si cuando algo ocurre de verdad no sé cómo actuar? Creo que esto es algo que se ha hecho evidente en el mundo, ¿no?
Las personas viven preocupadas por el dinero, por su salud, por sus seres queridos, pero a veces también estamos preocupados por cosas sin sentido, por los likes, ¿no? Por subir un nuevo video de TikTok, no sé. Entonces, la pandemia nos ha demostrado que no importa que vivas preocupado, de todas maneras, cuando llegan los catorrazos de verdad, de todas maneras no estás preparado. Y justamente, ¿no? Eso es algo que sería importante, ¿no? Como tomarlo en cuenta. Me la paso preocupado por el dinero, por ciertas circunstancias, y de todas maneras llega la crisis de verdad y no sabes cómo actuar. Y no es que tal vez estés carente de recursos personales, ¿no? Sino que más bien nos recuerda que las crisis justamente se convierten en crisis porque no tenemos idea de cómo resolver las cosas. ¿Hasta qué punto la pandemia nos recuerda la importancia de empezar a dimensionar cuándo sí preocuparnos y cuándo no? ¿Qué sentido tiene preocuparte por algo que no sabes si va a pasar? Preocúpate hasta que esté ocurriendo, o hasta que por lo menos tengas la certeza que va a ocurrir, ¿no? No sé, ¿no? Los chicos que ya están en noveno, ¿no? Más de alguna está preocupado. Y ahora que salga, ¿qué rayos voy a hacer? De todas maneras, si te preocupas ahorita, tú cuando salgas, de todas maneras, lo más seguro es que no sepas. ¿Para qué te adelantas? Es un recordatorio, este segundo punto es un recordatorio de cómo nos pasamos la vida pensando en cosas que muchas veces no pasan y que cuando pasan, de todas maneras no sabemos ni qué hacer. La preocupación por sí misma no nos ayuda a tener capacidad de respuesta para lo que la vida nos hace cuestionamientos. No hay capacidad. Entonces, en este sentido, esta frase de, en lugar de preocuparte, pues ocúpate, cobra todo el sentido. La preocupación por sí misma no te lleva a ningún lado, no te hace ser mejor persona, no te hace responder con habilidad ante los retos de la vida. Sí te puede ayudar, pero aún planeando hay muchas cosas que, que nos sobrepasan. Y regresamos al punto que decía al inicio de esta exposición. Eh, por más que busques estar tranquilo, siempre hay ansiedad en tu vida. Siempre la va a haber. Entonces, ojo con ese punto. El tercer, el tercer enunciado, ¿no? La sociedad se puede ir al carajo. Literal, ¿no? O sea, la sociedad se está yendo al carajo. La sociedad y la economía y los sistemas religiosos y las grandes instituciones que parecía ser que eran monolíticas y que nunca iban a colapsar, empiezan a colapsar. Pero también, ¿no? Este punto también va como entre líneas, ¿no? Con esta propuesta, ¿no? Y si mandamos al carajo la sociedad y si empiezo a voltearme a ver a mí, y si de pronto dejo de hacer lo que los demás quieren de mí, y si de pronto me atrevo a, a estar en soledad, conectarme con ese punto esencial de la vida humana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de pronto me acerco más a mis propios intereses, de verdad, mis intereses reales, y dejo de lado los intereses sociales que me imponen, ¿no? Los introyectos, los mandatos, eh, las imposiciones, no sé, por ejemplo, machistas, ¿no?
O sea, ¿qué pasa si mando al carajo a la sociedad? ¿Qué pasa si de pronto hago un espacio en toda esta locura en la que vivimos para estar simplemente conmigo, ¿no? Y escuchar mi voz interna, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿No? ¿Qué es lo que necesito yo de manera profunda? ¿No? De verdad necesito arriesgar mi vida, ¿no? Para ir a una fiesta un fin de semana. De verdad necesito estar preocupado por el futuro. De verdad necesito hacer este esfuerzo que hago para caerle bien a los demás. ¿Qué es lo que necesito? Y sobre todo, ¿no? ¿En dónde empiezo a buscar eso que necesito? A eso se refiere esta frase, ¿no? De la sociedad se puede ir al carajo. Creo que por primera vez en, en nuestra vida todos podemos estar de acuerdo que este modo de vida, que, que el cómo estábamos llevando el barco de la sociedad era un modo equivocado. Y sin duda, ¿no? O sea, terminará la pandemia y seguirán ahí las equivocaciones. Eh, Se empiezan a quitar, ¿no? Como las restricciones de movilidad. La gente, en lugar de tal vez de agradecer, ¿no? Que ha tenido tiempo con su familia, ¿no? O ha tenido tiempo de reflexión, si es que lo utilizaron para ello, va al centro comercial, ¿no? Y se llena de bolsas del Zara, de Liverpool, ¿no? Va y se endeuda, ¿no? Con cosas que le ayudan como a sobrellevar, entre comillas, el asunto de la pandemia. De verdad, ¿no? De verdad, la vida me lleva a esa conclusión de decir, bueno, ya pasó la pandemia, vamos a seguir como estábamos antes. De verdad, no puede ser tocado, ¿no? Profundamente por la posibilidad de muerte que supone el COVID. Porque si no es así, sin duda a lo mejor sobrevivimos a esta pandemia, pero no hay garantía que sobrevivamos como humanidad para la próxima. Cuando mandamos al carajo a las sociedades, hacer ese espacio de reflexión y, ¿por qué no? Hasta ser rebeldes, ¿no? Ir en contra de eso, ¿no? Que tal vez vemos equivocados en la sociedad. Sí, tal vez necesitamos dinero y necesitamos comprar cosas, ¿no? Sin duda, pero ¿desde qué actitud consumes? ¿Desde dónde eliges lo que te ofrece la sociedad? Ese es el punto. Porque no es lo mismo hacer videos de YouTube eh, sobre video reacciones de cosas, ¿no? Hacer un video de YouTube en donde buscas que las personas reflexionen. Es muy diferente. Siguiente punto, ¿no? Y si me atrevo, ¿qué? La pandemia nos está recordando que nos vamos a morir, ¿no? ¿Qué sentido tiene quedarte con las ganas de hacer las cosas? ¿No? Aquellas cosas que puedes hacer, ¿no? Recordemos, no puedes hacer todo en tu vida. Habrá que renunciar a algo. Pero aquello que está dentro de tus posibilidades hacer, ¿qué te impide hacerlo? El miedo, la vergüenza, el que dirán, la incertidumbre de no saber cuál es el resultado. Tenemos que estar conscientes, ¿no? Me voy a morir, ¿no? La pandemia nos está recordando, te vas a morir, no vas a salir vivo de esta vida.
Tiempo desperdiciado es tiempo que no vuelve. Perdón por la expresión. Entonces, ¿por qué chingados no te atreves? ¿Por qué chingados no lo construyes para que lo obtengas? ¿Por qué no te arriesgas? Si a final de cuentas vas a acabar en un hoyo 3 metros bajo tierra o en una urna hecho cenizas, literal, ¿no? Yo les puedo compartir, ¿no? Algo que he aprendido de mi vida laboral es que cuando salí de la escuela me comprometí a no tener miedo. Si llega un paciente difícil, ¿no? Un paciente que ha pasado por varios terapeutas y nadie funciona, pues vale, yo le entro, ¿no? Caray, ¿no? Si hay un trabajo, ¿no? Que me queda lejos, pero me conviene, voy. Una ética que he tenido a lo largo de mi vida en términos laborales es no tener miedo, porque el miedo detiene, porque el miedo no te permite fluir en la vida. ¿Y si me atrevo, qué? ¿Y si no sale, qué? Evidentemente no es irse como dicen por ahí, lazo de puerco, ¿no? Y meterte en cosas, ¿no? Potencialmente peligrosas para tu vida. Para eso tenemos la responsabilidad y la libertad. Pero aquello, ¿no? Que sé que puedo hacerlo, que puedo enfrentarlo, pues ¿por qué no? Ese es el asunto. 5. Mira nada más. No me había dado cuenta que existías. Hay dos tipos de vida en este mundo. Dos tipos de existencia. La existencia ordinaria, que está, que está como más conectada con el asunto de consumir, de, de estar más bien como conectados, ¿no? Con, con, con el nivel físico, como les explicaba hace un rato. Me interesa más mi teléfono, me interesan más mis posesiones materiales, me interesa más explotar a los otros que verdaderamente conectarme con el mundo, ¿no? Y que ese es el otro nivel, ¿no? El nivel existencial. Cuando uno accede al nivel existencial, eh, uno se conecta con lo que le rodea. Se tiene una verdadera relación con el otro, ¿no? La relación yo-tú. Cuando yo tengo una relación yo-tú, reconozco tu unicidad, reconozco que tú eres otro y que no tienes por qué ser lo que yo espero de ti. En ese sentido, en la medida que yo tengo este acto, ¿no? Este reconocimiento del otro, entonces empiezo a respetar las decisiones, empiezo a respetar las formas, empiezo a respetar el mundo interno del otro. No estoy buscando cambiarte, lo único que busco es compartir contigo. Y ahí donde compartimos, estamos develando nuestro ser auténtico. Cuando yo te quiero dominar, cuando yo te quiero someter, ni siquiera te estoy viendo. Estoy negando tu existencia. ¿No? El clásico, estoy objetivizándote. ¿No? Tú no eres un otro, tú eres un ello, tú eres un objeto. Y a los objetos no se les puede amar. Y un objeto no te puede amar. Entonces, la pandemia, ¿no? Tal vez nos susurra al oído el, ¿qué onda, no? ¿Cómo te estás relacionando con el mundo?
cómo te relacionas con las personas que te rodean. A ver, ¿no? ¿De verdad quieres a quien dices querer? ¿O solamente quieres en la medida que te aportan un beneficio? ¿De verdad quieres que tus seres queridos tengan la mejor vida posible? ¿O los quieres en la medida que te están dando algo a cambio? ¿Respetas el pensar del otro? ¿O quieres que el otro haga lo que tú quieres? ¿No? Es como, es como la expareja posesiva, ¿no? Termina la relación de pareja y a los 3 minutos ya te está diciendo, perdóname, perdóname, ¿no? Ahora sí ya voy a cambiar, te juro que es la última vez que lo voy a hacer. A ver, ¿no? Si el otro no quiere, pues respeta que no quieran, renuncia. La vida es renuncia también. Ese es el asunto. El 6, ¿no? Empezaré mis clases de yoga y meditación Kundalini online, ¿no? Eh, Vivimos en un mundo en donde la espiritualidad está de moda. Yo les comparto. Eh, Durante algún tiempo asistí a un templo budista y era bien curioso, ¿no? O sea, estabas ahí como en la charla con el monje o la monja budista, ¿no? Te hablaba sobre el asunto de la renuncia, sobre la importancia de empatizar con los otros, etcétera. Entre una charla y otra, entre una charla y la meditación, había un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, y de pronto era bien curioso, en la sala, ¿no? Del templo, pues se juntaban todos, ¿no? Había algunos que desayunaban y demás, y era como bien extraño, ¿no? Era como un mundo aparte. Salías de la meditación y todo ese asunto, ¿no? Todos se sentían muy elevados, muy conectados con Buda, ¿no? Y demás. Y de pronto empezabas a escuchar, ¿no? La próxima semana me voy a ir a correr al maratón de Houston y la próxima semana mi hijo va a viajar a Japón y la próxima semana, no sé, ¿no? Voy a ir al evento budista de Nueva York, ¿no? Y otro hablando, no, es que yo soy empresario y yo gano mucho dinero, ¿no? Y era así como, no entendiste nada de lo que escuchaste, ¿no? ¿Estás aquí porque estás convencido de tu creencia? ¿O estás aquí porque ahora es muy nice decir que eres budista? Es muy nice decir que meditas. Es muy nice decir que haces yoga. Tense cuenta cómo el consumismo prostituye hasta la religión. Y sobre todo, ¿no? Todas estas expresiones orientales, ¿no? El budismo, el taoísmo, como es algo diferente, entre comillas, entonces yo quiero ser diferente. Y por lo tanto hago cosas que la gran mayoría no hace. La pandemia también podría estar cuestionando eso. ¿De verdad tu espiritualidad es real, no? Tu religiosidad, tu espiritualidad es real. O nada más es una pantalla, ¿no? Le pides a Dios, ¿no? Te la pasas pidiéndole a Dios o también le agradeces, ¿no? Porque es bien común, ¿no? Tú escuchas a las personas se la pasan pidiéndole a Dios, ¿no? Dios deja de ser Dios y se convierte como en el mago de los deseos, ¿no? Por favor, Diosito, ayúdame a conseguir trabajo. Por favor, Diosito, ayuda. A ver, ¿cuántas veces, en qué proporción agradeces a Dios y en qué proporción le estás pidiendo a Dios? Hace algunos años, ¿no? Escuchaba a un seminarista, ¿no? que decía el máximo agradecimiento que le podemos tener a Dios es decir, gracias Dios, porque no tengo nada que pedirte.
y todos debemos de agradecerle a Dios, ¿no? Los que creen en Dios, ¿no? Porque no tenemos la necesidad de pedirle nada. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Eh, esta espiritualidad, esta religiosidad, también se ha convertido en artificial. Y la pandemia nos hace voltear a ver y a reflexionar sobre ello. Neto, neto, sí estás comprometido con esta parte de la espiritualidad, con esta parte de la conexión con algo más grande que tú. O conviertes a este asunto de Dios y de la religión y de la trascendencia como una forma narcisista, egoísta, de estar pidiendo cosas, ¿no? De estar presumiendo que eres diferente. Si pudiéramos como bajar todas las enseñanzas de las religiones a un punto en común, creo que todo apunta al convive con los otros y ámalos. O sea, trasciéndete, trasciéndete. Suelta el ego, conéctate con los otros. Pero las religiones y las personas eh, pareciera ser que les cuesta trabajo asumir ese gran mensaje. Y pareciera ser que Dios se convierte en el mago de los deseos, como les decía. Entonces, la pandemia es una oportunidad para hacer conciencia de hacia dónde quiero llevar mi vida espiritual, ¿no? Hacia dónde quiero llevar mi trascendencia, con qué me quiero conectar, con qué me identifico y si realmente quiero trabajar en esta parte. Si lo haces por moda y demás, está bien, pero reconócelo. No juegues contigo mismo creyendo que crees en algo que en realidad no crees. Ese es el punto. El punto 7, ¿no? Hoy no me quiero levantar, ¿no? La pandemia creo que también nos ha enseñado a que no somos tan invulnerables, ¿no? También, también nos cansamos, ¿no? También necesitamos parar. La pandemia nos ha hecho parar, nos detenernos y darnos cuenta que a veces pues sí, estamos demasiado cansados. Eh, recuerden que el modelo capitalista nos dice que siempre debemos estar progresando, siempre debemos de estar haciendo algo. Y cuando nosotros ejercemos nuestro derecho a la improductividad, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, nos sentimos que no estamos como conectados con lo que debería de ser. Y la pandemia es una invitación también a integrar a nuestra existencia la improductividad. ¿No? Esto les puede sonar una locura, ¿no? Si lo escuchan desde la mente capitalista. Pero ¿cómo voy a ser improductivo? ¿No? Sí, es que la vida también es improductividad. La vida también es contemplación de la nada. La vida también es estar acostado en tu cama viendo hacia el techo sin hacer nada. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué seguimos creyendo y asumiendo que la vida está directamente relacionada con hacer cosas? Porque hasta ver Netflix es hacer cosas. O sea, ¿por qué no darnos este espacio para la improductividad productiva, ¿no? Contemplar la naturaleza, caminar, respirar, hacerle caso a tu cuerpo cuando no se quiere levantar, dormir. ¿Hasta qué punto, no? O sea, ¿hasta qué punto estamos clavados con hacer que se nos ha olvidado
el sutil arte de no hacer ni madres, sin sentir culpa. Hoy no me quiero levantar. El punto 8, la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba, así como versa la canción. Uh, la pandemia ha sido un golpe al ego, así de simple. Sí, por más, lo voy a poner como una caricatura, ¿no? Por más ranchero, guanabí que seas, ¿no? Que te gusta el Buchanan's, que hablas de viejas, de alcohol, de armas de fuego, eh, tienes tu troca, ¿no? Te vas a chupar con tus cuates, viernes, sábado y domingo, te sientes muy macho. Por más que hagas todo este show, puede que a final del día, a la hora del guamazo, ¿no? De que tengas un familiar enfermo de COVID o que ya falleció por COVID, no importa tu Buchanan's ni tu cinturón con hebilla de caballos, no importa tu sombrero de ranchero, no importa tus litros de alcohol Buchanan's, no eres nada, no somos nada. La vida es pura incertidumbre, ¿no? Y el ego nos dice y nos recuerda, o nos hace creer más bien, que podemos tener certidumbre, ¿no? Y el ego nos dice que todo lo que hacemos es correcto. Estos son tiempos pésimos para una persona narcisista, porque la vida te está vomitando en la cara y te está diciendo, no eres nada. Eso que tú dices que eres tan chingón, no es cierto, es mentira. Y tú lo sabías, ¿no? Y así es la vida de Coraje. Y tú lo sabías, tú sabes que no eres tan chingón. Entonces, la pandemia nos ha hecho, nos ha llevado a este punto, ¿no? A decir, a ver, volteate a ver y reconoce, ¿no? No eres tan importante. Ya hace tiempo, ¿no? Llegaba como a esta reflexión de decir, es necesario que la gente nos olvide, ¿no? En este asunto, ¿no? De las relaciones de pareja, ¿no? Terminas la relación de pareja y estás ahí duro y dale, ¿no? Perdóname, 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 ¿no? Y si ya no te perdona, oye, ¿cómo estás? ¿No? Y te haces presente. A ver, ¿no? Deja que la gente te olvide. Es importante soltar. Es importante renunciar. Porque no importa que te recuerden. De todas maneras, la existencia te dice que no eres tan importante. Es un golpe duro al ego. El reconocernos como seres no importantes para la existencia misma. Somos importantes para nuestros seres queridos, para ellos sí, tal vez para nuestra pareja, pero no más. Fuera de eso, la existencia es indiferente. Si te mueres, ¿no? Si te enfermas, te enfermas. Es una invitación a replantearnos nuestro ego, de recordar que no somos tan importantes y así está bien. Qué bueno que no somos tan importantes. Porque con todo lo que cargamos y tener grandes responsabilidades existenciales, creo que el mundo sería aún más caótico. Qué bueno que solamente somos responsables de lo que nos toca y no de otras personas, no de otras vidas, no de otros seres. ¿No? En términos como expansivos. ¿No? Cuando tienes un hijo, obviamente eres enteramente responsable de que sobreviva durante sus primeros años. Fuera de eso, pues difícilmente puede ser responsable de más allá de que eso. El punto número 9, penúltimo, ya casi para terminar, dice, aunque el hecho físico de la muerte destruya al hombre, la idea le salva. Como les decía, ¿no? La muerte nos destruye, la muerte nos hace
tener miedo. La muerte física, ¿no? Mas, sin embargo, el conectar, enfrentar y encarar la muerte, el hecho de que sí, me voy a morir, te vas a morir, no sabes si hoy, no sabes si mañana, no sabes si en 50 años, pero te vas a morir. Cuando nosotros aceptamos que somos seres finitos, entonces podemos acceder a la posibilidad de empezar a disfrutar nuestra existencia, incluso en tiempos de pandemia. El asunto es que si yo reflexiono sobre la muerte, voy a llegar exactamente al mismo lugar, no voy a disfrutar la vida. Pero cuando yo enfrento a la muerte, cuando yo vivo la posibilidad de morir por enfermedad o por un familiar que fallece, y cuando permito escuchar la lección de vida que tiene la muerte, eso me puede llevar a conectar con la esencia de la vida, con la posibilidad de empezar a disfrutar de todo lo que me ofrece este plano de existencia, incluyendo el dolor. Es la posibilidad de dejar de negar lo que somos y poder despertarnos todos los días con el deseo de decir sí a la vida, a pesar de las circunstancias. Pero no es hasta que yo enfrento a la muerte, no es hasta que yo me conecto. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque es permitirnos que cuando la muerte nos visita, como les decía, por enfermedad o por muerte de un, escucharla sin defensas, escucharla sin consuelo, es rendirte ante ella y escuchar lo que te tiene que decir. Y después de escuchar, después de ese hecho, sales transformado. Por eso, aunque el hecho físico de la muerte destruya al hombre, la idea le salva. Y bueno, el último punto, ¿no? ¿Y ahora qué? Ante todas estas reflexiones, creo que le toca, ¿no? A cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, elegir libre, responsablemente, cómo quiero construir mi existencia. Cómo elijo enfrentar lo que tengo que dar en la vida. Por cosas que puedo cambiar y entonces hago cosas para cambiarlas. Pero también hay cosas de la vida que no puedo cambiar. Decir, a mí me gustaría que ya no hubiera pandemia, no sirve de nada. Pero a pesar de la pandemia, ¿qué es lo que tú eliges o puedes hacer? Ese es el punto esencial de todo. Bueno, con esto termino como la parte de la reflexión. Y para terminar y dar paso, ¿no? Como a los comentarios, preguntas y demás, eh, quiero leerles una frase, ¿sí? Digo, los que están aquí, los chicos de noveno, eh, la, la conocen, las compartí hace poco. Eh, Marco Aurelio, y que creo que queda a tono con esto que he expuesto el día de hoy. Dice así, todos, perdón otra vez, somos todos criaturas de un día, tanto el que recuerda como el recordado. Todo es efímero, tanto la memoria como el objeto de la memoria. Está por llegar el momento en que habrás olvidado todo. Y está por llegar el momento en que todos se habrán olvidado de ti. Piensa siempre que pronto no serás nadie y no estarás en ningún lado. Y con esto, pues bueno, cierro esta, esta charla, esta exposición, porque no ha sido charla. Eh, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo.
Si quiere compartir algo, si tiene dudas, preguntas, pues bueno, es el momento. Profe, ¿No? ¿Nadie? yo tengo, yo, profe, Adelante, adelante. yo Escuchamos. tengo una pregunta con respecto a lo que comentaba. Este, eh, ¿Cómo existe busca del sentido o desde el enfoque humanista o gestáltico, cómo podría hacérsele notar o ver a una persona que no tiene como esa inquietud que debe buscar o que digamos es importante buscar el sentido de vida? O sea, es una persona que pareciera ser que no tiene inquietud por encontrar el sentido de la vida. Vive por vivir, ¿no? Bueno, eso es lo que entiendo. Sí, digámoslo a grosso modo de esa manera. Una persona que por lo regular pareciera ser que, que no le interesa tener un sentido de vida, ha tenido experiencias, ¿no? Se teoriza, ¿no? Que la gran mayoría de estas personas ha tenido experiencias en donde ha salido con una sensación de derrota existencial, ¿no? Yo no puedo con mi existencia. Sentido que yo no puedo enfrentar la vida, decido no encontrarle el sentido de vida. Se abandonan de sí mismas. En ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, pues bueno, de entrada, puedes como, primero como establecer, ¿no? Si es un paciente, establecer el asunto relacional, ¿no? El que la otra persona se sienta como un tú, ¿no? Como un otro. La relación permite que la persona pueda empezar a abrir temas cada vez más profundos, cada vez más delicados. Eh, y bueno, eventualmente, ¿no? Cuestionando, sondeando la situación, saldrá, ¿no? Como el tema de en qué momento de su vida se sintió derrotado por la existencia. Y un primer paso es respetar esa derrota. Son derrotas que duelen, son derrotas que, que nos hacen sentir, ¿no? Como poco valiosos, como poco importantes. Mm, y posteriormente, ¿no? Como empezar a cuestionar cómo le ha hecho, ¿no? Y eso es como algo que ayuda mucho, ¿no? ¿Cómo le has hecho para enfrentar la vida sin propósito? No cualquiera puede hacer eso sin pensar en suicidarse, ¿no? O en suicidarse. Ahí hay fuerza interna, ¿no? Y creo que es importante de pronto ayudarle a los pacientes a que se den cuenta, ¿no? Ya percibiste cómo has enfrentado la vida sin un propósito y aún así la has enfrentado. Llevar, ¿no? Al paciente como a este tipo de reflexiones hace, ¿no? Como que se plantee desde otra perspectiva. Hace que tenga una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Llevándolo como por ese camino. Y entonces cuando hace acopio de suficiente fuerza interna, puede volverse a atrever a encontrar su sentido de vida. ¿No? Ese es como el camino, ¿no? Que yo propondría. ¿Ok? Sí, pude contestar a tu pregunta. Ok, bueno. Espero que sí haya podido contestar a tu pregunta. No sé, ¿alguien más que quiera comentar, compartir algo? Yo, El profe, yo momento. siempre. Adelante, adelante, Gaby. Sí, adelante. Pues, por ejemplo, cuando se quiere iniciar a ser terapeuta existencial o derivado de, ¿cómo se podría comenzar? O sea, ¿cuál sería como el
desde aquí se inicia? Bueno, no sé, desde su experiencia o algo. Comienza cuestionando los 4 temas existenciales en tu vida. ¿Cómo estás en términos de conexión y de respeto hacia la muerte? ¿Qué tanto miedo le tienes a la soledad y al aislamiento? ¿Tienes un sentido de vida? ¿Estás buscando un sentido de vida? ¿Y cómo has ejercido tu libertad a lo largo de tu vida adulta? Aparte de la formación, es fundamental, ¿no? Como estar conectado constantemente con los 4 temas existenciales. En términos de conocimiento, a ver, ¿no? Yo les he explicado, ¿no? En la clase vemos logoterapia, ¿no? Logoterapia es un tanto diferente a la psicoterapia existencial, pero se complementa. Yo te sugeriría que empezaras a leer de Irving Yalom, el libro de Criaturas de un Día. Si puedes conseguir el de Mamá y el sentido de la vida, también ayudaría bastante. Y después de esos 2 textos, saltar al libro de psicoterapia existencial. Y mientras lees psicoterapia existencial, te consigues un libro que se llama Mirar al Sol, que es todo un libro que explica el asunto de la muerte. Y es un libro muy profundo y muy... te da como muy buenas sugerencias de trabajo con los temas de la muerte. ¿No? Así como en términos de conocimiento, podrías ir por ahí. Y pues bueno, obviamente tomar terapia. Hay varios centros aquí en México, en la ciudad, que enseñan tanto el modelo existencial como la logoterapia. Ahorita no recuerdo los nombres, pero si le pones así psicoterapia existencial en México, te aparece los centros o logoterapia en México o en la Ciudad de México. Ahí seguramente aparecen las escuelas. Ese es como el camino, a final de cuentas. Y algo muy, muy, muy importante, cualquiera que se quiera dedicar a ser terapeuta, ¿no? La postura socrática. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Siempre mantenerse en humildad, ¿no? Siempre mantenerse en esta idea de que estamos siempre en proceso de aprendizaje. Es muy importante, porque el que empieza a creer y asumir que ya lo sabe todo y que ya puede hacer terapia sin leer, sin conocer, sin reflexionar, seguramente en ese momento se empieza a convertir en un pet. Mantener la humildad. Eso es fundamental. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Dale, pues. ¿Alguna otra duda, pregunta, Yo tengo una comentario?